Hola, ¿qué tal? Espero que la paz de Dios esté gobernando tu corazón. Hoy vamos a darle continuidad un poco más. Voy a tratar de ser breve en el mensaje porque nuestro celular, de repente me dice mi hijo, está muy pesado, como que grabar 20 minutos no tiene esa capacidad nuestro equipo, y es por eso que voy a tratar de ser un poco más breve. Vamos a entrar en materia inmediatamente. Y vamos a hablar en concreto qué quiere decir Juan 20:23, cuando Cristo le dijo a los discípulos que a quien le perdonaran los pecados les eran perdonados, y a quien se los retuvieran quedaban retenidos esos pecados. Vamos a ver qué es lo que quiere decir la Escritura, si un ser humano está facultado para perdonar pecados o no. La misma Escritura nos va a dar la respuesta para que no haya confusión por el tema que empezamos a tratar de todo esto del purgatorio, que ya avanzamos algunos puntos y que vamos a seguirlo desarrollando. Este va a ser el segundo tema, pero voy a seguir hablando de él en otros temas, como Corintios 3, en donde tocó también, se me fue el nombre de este sacerdote, Arturo Cornejo, el otro punto que tocó, y vamos a explicar qué es lo que quiere decir. Para poder entender bien este punto, vámonos primero al libro de Romanos 3:10, para que veamos que no hay una sola persona justa, que todos somos pecadores, porque ya lo expliqué ayer. Todos somos concebidos bajo pecado, porque todos somos descendientes de Adán y de Eva, y por eso dice Romanos 3:10-11 en la Biblia Católica. Estoy leyendo Biblia Católica. Como dice la Escritura: no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay un sensato para que busque a Dios. Todos andan extraviados, se perdieron juntos. No hay ninguno que haga el bien, ni uno siquiera. Y ahí en su casa usted puede seguir leyendo lo que dice enseguida. No hay uno solo que sea justo delante de Dios. No hay uno solo bueno, no hay un solo justo. Pero aquí es el punto importante: ¿de qué manera Dios nos justifica? ¿De qué manera Dios nos declara inocentes? O en otras palabras, ¿de qué manera Dios nos perdona? El detalle que sucede en la humanidad es que cada uno quiere encontrar la justificación de Dios, el perdón de Dios a su manera y no como Dios lo dice. Y si nosotros hemos adoptado la religión de los judíos, si hemos aceptado a Cristo, pues bien haríamos en ver qué es lo que dice la Escritura y no qué es lo que dice un ser humano, porque un ser humano es falible, pero vamos a ver qué dice Dios y ahí encontramos la verdad. Ya vimos que no hay un solo justo, no hay un solo bueno, aunque algunas personas dicen que son buenas, pero no hay un solo justo, dice la Escritura, ni aún uno. Pero ¿cómo somos justificados? Ahí mismo en el 3, en el versículo 23, 24 y 25, dice la Escritura: pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Todos pecaron y a todos nos falta la gloria de Dios. Adán y Eva cometieron pecado, fueron expulsados del paraíso, como alguien que trabaja para cierta empresa, cierto patrón, y está haciendo uso indebido de la riqueza, está robando, cosas por el estilo, y lo destituyen, lo expulsan. Eso es lo que pasó con Adán y Eva, y de ahí en adelante pues todos fuimos destituidos, a todos nos falta la gloria de Dios. Pero enseguida dice cómo somos justificados. Dice después: y son rehabilitados por pura gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. ¿De qué manera? Lo dice el 25: en su persona y con su sangre derramada, Dios quiso que tuviéramos un perdón del pecado mediante la fe. Un perdón del pecado mediante la fe. Ahora, si tú vas al libro de Colosenses, vas a ver ahí que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en la incircuncisión de nuestra carne, o sea, en nuestra naturaleza pecaminosa. Todavía no echaba de nosotros fuera el pecado, todavía no éramos justificados, pero gracias a su misericordia, mediante el sacrificio de Cristo, nos ha perdonado todos
los pecados, todos los pecados, no nada más algunos mortales o veniales, todos los pecados, todo ha sido perdonado gracias a nuestro Señor Jesucristo, que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Todo pecado ha sido perdonado. No hay uno solo que haya quedado por ahí. Eso lo encontramos para que no le digan, que no le cuenten, dice por ahí, porque le mienten. Dice la Escritura, capítulo 2 del libro de Colosenses. Vamos a leerlo en la Biblia Católica. Vamos a leerlo en la Biblia Católica. Aquí está. 2:13. Aquí está. Ustedes estaban muertos, vivían en el pecado y no estaban circuncidados en su cuerpo, pero Dios les dio vida junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas, todas, no nada más algunas, todas. Todos los pecados han sido perdonados, y aparte de que nos perdona del pecado, nos liberta de la esclavitud del pecado. Eso lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 6, que somos también libertados del pecado gracias al sacrificio de Cristo. Nos perdona todos los pecados y nos liberta de la esclavitud del pecado. Y por cierto, dice la Biblia que Dios nunca más se volverá a acordar de nuestros pecados, que los arroja al fondo de la mar, a lo profundo, en un sentido de que jamás nadie los va a encontrar, en el sentido de que Dios, a diferencia del ser humano, no nos está sacando nuestros trapitos al sol constantemente. Pero ahora, ¿qué sucede cuando volvemos a equivocarnos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues Dios nos dio el recurso de la confesión con Él mismo, no con un ser humano, con Él mismo. Y Él, a diferencia de un ser humano, Él nos perdona ese pecado que cometemos, le agradecemos de antemano porque nos ha perdonado. Estamos luchando porque adquirimos patrones de conducta negativos a través de toda nuestra vida, y al venir a Cristo, pues yo recuerdo todas las malas palabras que hablaba. Yo veía con mal deseo a las mujeres, yo era mentiroso, yo era tranza, yo era borracho, lo que usted me quiera decir. Pero gracias a Dios por su gran misericordia, que me perdonó todos mis pecados, me libertó de la esclavitud del pecado. Gracias a Dios nunca más volví a adulterar. Y cuando me equivoco, le confieso mi pecado, le agradezco porque dice la palabra que Él me perdona y me seguirá limpiando de la maldad que aún hay en mí. Pero todo lo hacemos con Dios. Recuerda que la Biblia dice que su brazo no se ha cortado, ni su oído se ha agravado. Dios sigue salvando, Dios sigue escuchando a las personas, pero es necesaria la fe, creerle a Dios lo que dice en su palabra y no tanto lo que diga un ser humano. Pero entonces entramos en materia. ¿Qué quiere decir Juan 20:23? Aquí tengo ya la cita en donde se basa el catolicismo. Dice aquí desde el 22. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, quedan perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, quedan atados. ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura? ¿Un ser humano tiene poder para perdonar los pecados? No es eso lo que quiere decir. Ahí en su casa vea Marcos 2 del 1 al 5 y va a ver que dice la Escritura, solo Dios perdona pecados, solamente Dios. Y cuando nosotros nos equivocamos, aquí lo que le está diciendo a la iglesia
Eclesia en el griego, asamblea de llamados, personas llamadas por Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, único Señor, único Salvador. Nos sometemos a Él, nos dio de su Espíritu y por tanto somos la iglesia, aunque el mundo entero no lo pueda comprender. La iglesia no es una institución, la iglesia no es el catolicismo, eso es una institución, pero no es la iglesia. De hecho, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a venir por su iglesia, por los que tienen el Espíritu, no por denominaciones. Por eso dice Romanos 8:9 en la parte B al final: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Espero que el tema vaya siendo entendible. Este pasaje no está diciendo que un ser humano tiene el poder de perdonar los pecados, pero como iglesia lo que debemos de aplicar es una disciplina dentro de la congregación como iglesia. Y le voy a poner un ejemplo para comprobar lo que le estoy diciendo. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Ahí hay un caso de una persona que tuvo intimidad con la mujer de su papá. Se piensa que era su madrastra. La Biblia no lo especifica claramente. Se piensa que era su madrastra. Hizo un pecado terrible porque tuvo intimidad con la propia mujer de su papá. Pero para no ser tan severos en el juicio, tenemos que entender el contexto histórico-cultural de los judíos, de los corintios, perdón. Los corintios, antes de su conversión, según el contexto histórico-cultural, ellos tenían 1000 mujeres que eran sus sacerdotisas, pero esas 1000 mujeres eran prostitutas. Y su diosa a la que le celebraban su culto antes de su conversión, antes de venir a Cristo, su diosa era lo que conocemos actualmente como Afrodita, la diosa del amor. Entonces, cuando ellos practicaban sus cultos a Afrodita, imagínense lo que pasaba. Orgías, total, algo terrible, algo inmoral a más no poder. Entonces, para no ser tan severos en el juicio, no estoy diciendo que estuvo bien, estuvo terrible. Pero para poder comprender por qué este varón llegó a tal cosa, a esa aberración, a ese pecado tan terrible, pues porque ellos era su estilo de vida antes de la conversión y para ellos era algo normal, o sea, no había ningún pecado en ello, porque ellos pensaban dentro de la mitología griega, tenemos que entender que ellos pensaban que cuando sus dioses bajaban con los humanos, bajaban para disfrutar de los placeres. Entonces por eso ellos, a su diosa, era la diosa del amor, pues terminaban en orgía. Ya le expliqué el contexto histórico, pero no estoy diciendo que estuvo bien lo que hizo. Y por eso el apóstol Pablo, como medida de disciplina, decide que expulsen a esa persona, pero no que va a ir a condenación, no que lo expulsen como medida de disciplina de una vez. Que lo destruya Satanás, que lo destruya el mundo en su carne, que le siga dando rienda suelta a sus malos deseos, dijo el apóstol, échenlo fuera. Pero aún así, si una persona comete un pecado vergonzoso y verdaderamente se arrepiente, tiene que ser aceptado nuevamente por la iglesia, pero tiene que estar bajo observación para ver si su arrepentimiento es genuino. Dice ahí, ustedes han sido noticia con un caso de inmoralidad sexual y un caso tal que ni siquiera existe entre los paganos. Si uno de ustedes tiene por mujer a su misma madrastra y mientras tanto se sienten orgullosos, mejor si hubiera acordado hacer duelo y echar fuera al autor de esa fechoría. Fíjese lo que está diciendo Pablo, echar fuera al autor de esa fechoría. Yo por mi parte, aunque ausente de cuerpo, estoy con ustedes en espíritu, y como si estuviera presente, ya he sentenciado al que cometió ese crimen. Reunámonos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder ustedes se entregarán a Satanás, para que así todo lo pierda, pero en el día del Señor su espíritu se salve, su espíritu se salve. ¿Por qué?
Porque él había creído genuinamente, había sido sellado con el Espíritu, había sido perdonado en todos sus pecados, pero cometió un error vergonzoso. Pero Pablo no está diciendo que va a ser condenado. Pablo está diciendo que como medida de disciplina, lo que quiere decir allá Juan 20:23, no tanto así que él tenía el poder de perdonar los pecados, sino como una medida de disciplina dentro de la congregación. Espero que me vaya entendiendo. Por eso allá en el libro de Mateo, relacionando otro pasaje, allá en el libro de Mateo, en el capítulo, vámonos allá, Mateo 18, con este vamos a cerrar porque ya me alargué en el tema. Dice aquí, 16, 17, ya estamos aquí. Aquí está. Si tu hermano ha pecado contra ti, anda a hablar con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 2 o 3, de modo que el caso se decida por boca de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, dilo a la iglesia reunida. Y si tampoco lo hace con la iglesia, será para ti como un pagano o un publicano. Expulsar. Otra vez, disciplina. Y después dice, yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo tendrá por atado, y todo lo que desaten en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Asimismo, si en la tierra 2 de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se la dará, pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Aquí de qué está hablando? Cuando una persona, como en el caso de ese varón que tuvo relación íntima con su madrastra, se reúnen los ancianos de la iglesia, determinan qué hacer con esa persona, y si ellos deciden que lo van a echar fuera, donde se reúnen 2 o 3 para disciplinar a alguien. Este es un versículo muy mal interpretado también por otras religiones. Donde se reúnen 2 o 3 en el nombre de Jesús, ahí está el Señor Jesús para respaldarlo en la decisión que vayan a tomar los líderes espirituales. Pero no está diciendo que ellos puedan perdonar los pecados. Eso solamente lo puede hacer Dios. Espero que el tema haya sido entendible y que haya sido de bendición a tu vida. Un abrazo para todos.